¿Están cerca de un acuerdo? Sí, están cerca de un acuerdo. Y hablo de aquel en el marco de las paritarias a nivel nacional en el rubro docente, porque Esteban Bullrich, como ministro de Educación de la Nación, estuvo reunido con los 5 principales sindicatos que reúnen a los docentes del país. Este acuerdo tiene que ver con un porcentaje de aumento del 29% para el mes de febrero, o sea que los docentes cobrarían a partir de ese mes 7.800 pesos, 7.500 más 300 pesos del Fondo de Incentivo Docente. Y a partir de julio, que ya se incrementa más y llega al 40%, van a cobrar 8.500 pesos, 8.000 más 500 pesos del Fondo de Incentivo Docente, que es esa ayuda extra que se da a las provincias, más allá del acuerdo, por supuesto, que cada provincia tiene, que algunos dicen que tendría que ser algo mucho más general y que no haya un acuerdo entre los docentes y los ministerios de educación de cada una de las provincias. Pero así, llegadas las cosas, digamos, mañana podría haber un acuerdo más definitivo. A las 11:30 de la mañana se reúne. Y después, por supuesto, que tiene que pasar a la consideración de las asambleas, votación mediante y ver si se aprueba esto, pero está muy cerca del acuerdo. Hay fondos nacionales que le están llegando a las provincias. Creo que en algunos casos se tienen que discutir más fondos nacionales también en cada una de las jurisdicciones. Lo que esperamos que mañana esto empiece a destrabar la paritaria de todas las jurisdicciones. Primero la que no los convocaron, que los convoquen. Y en el caso que la convocaron, hicieron propuestas muy por debajo de la que estamos recibiendo hoy, que la pongan en sintonía con la que estamos recibiendo. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires o en la capital federal o en Mendoza, que han ofertado solamente el 8% de aumento, y después una suma fija que no llega al 20%, pero real es el 8%. Entonces, la provincia de Buenos Aires ha planteado el 24,1%, pero el 10% solamente en el mes de marzo, entre enero y marzo. Se tiene que modificar esto. Entendemos que los gobiernos tienen que dar una propuesta digna a los trabajadores de la educación y honrar el compromiso que asumieron en las campañas de decir que iban a priorizar la educación pública y en particular la reconstitución del salario docente. Bueno, eso habría que preguntarle al gobierno nacional y al gobierno de la provincia de Buenos Aires, más teniendo en cuenta que las provincias, todas, porque acá no hay que separar signos políticos, todas las provincias, sea del signo político que sean, tienen que dar una recomposición digna y justa de aumento de salario. Pero en el caso de la provincia de Buenos Aires, nosotros lo hemos manifestado, que seguramente necesita aportes del gobierno nacional. Esperemos que esos aportes lleguen y que mañana la provincia de Buenos Aires haga una propuesta digna a los trabajadores de la educación. La verdad que el saldo de la negociación creo que fue positivo. Acá había 2 grandes objetivos que tenía el gobierno del presidente Macri. El primero, realmente hacer un reconocimiento a un retraso salarial en una porción de docentes entre aquellos que habían quedado debajo del mínimo vital y móvil. Entonces hay un aumento del mínimo salarial que va a 7.800 en el mes a partir del 1 de febrero y a 8.500 a partir del 1 de julio. Esto garantiza que ningún docente en el país va a ganar menos de 8.500 pesos. Ese es el objetivo del aumento del piso salarial. El segundo punto, para garantizar esto, dentro del acuerdo que propone el gobierno del presidente Macri, hay una cláusula específica que establece que nunca más el mínimo docente va a estar debajo de al menos el 20% por encima del mínimo vital y móvil. Es decir, el mínimo docente está un 20% por encima del mínimo vital y móvil a partir de esta paritaria. El gobierno nacional ha decidido darle a todos los docentes del país, a partir del 1 de febrero, 300 pesos más, o sea, poner el fondo de incentivo docente en 810 pesos. Esto va a ayudarle a las provincias a poder dar buenos aumentos, además del 25%, y a partir del mes de julio, del 1 de julio, se va a 1.010 pesos. El fondo de incentivo. Prácticamente duplicado el fondo de incentivo docente. Este esfuerzo que hace la Nación es justamente para que las provincias puedan trabajar con estos objetivos que ha planteado el ministro Pratgay.
Ahora, les dije que están cerca del acuerdo, ¿no es cierto?, estos sindicatos a nivel nacional, por lo que planteó el ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich. Mañana 11:30 reunión, después consideración en las asambleas. Pero ¿qué pasa en la provincia de Buenos Aires, donde el gobierno de la provincia ha aumentado su oferta? De 23,6% al 24,1%. Pero escucho estos índices y estos porcentajes, Silvia Maizán, vos que sos dirigente de SUTEBA, y no se condicen unos con otros. No, esperamos, digamos, que este reconocimiento al posicionamiento y a los planteos que han venido haciendo los delegados paritarios en el marco de la paritaria nacional y que se expresa en esta propuesta que hoy hace el Ministerio de Educación de la Nación, tenga su correlato y dinamice el funcionamiento, la convocatoria y las propuestas que los gobiernos provinciales expresen en las paritarias respectivas. ¿Cuánta incidencia Hasta puede ahora tener este acuerdo que está por formalizarse en la provincia de Buenos Aires? Por empezar, está estableciendo un piso salarial nacional que no puede ser inferior a 8.500 pesos en el mes de julio, es decir, a un 40%, esto representa un 40% de incremento del salario inicial. Entonces, del maestro de Silvia, grado. que con el 24,1% que ofrece ahora el gobierno de la provincia de Buenos Aires, ¿a cuántos llegarían? Por eso, lo que hay que volver a repensar, por empezar, esto es en 2 tramos. La propuesta de la provincia de Buenos Aires tenía que ver con 3 tramos. Recuerden que la primera era de 200 pesos, 234 pesos, y recién en el mes de agosto para cobrar, en el mes de con el salario de agosto para cobrar en el mes de septiembre, se arribaba al 24,1. Entre la primera propuesta que hace el gobierno de la provincia y la segunda solamente se incrementó en medio punto. Ahora, para que la gente entienda, ¿no es cierto? Porque acá estamos hablando de un salario inicial que va a llegar a 8.500 pesos. Ahora, en el caso de provincia, ¿cuánto llegaría? Nosotros porque estamos, estando escalonado, claro, ¿no? hay variaciones en los diferentes salarios en cada una de las jurisdicciones provinciales. Claro. En el caso de la provincia de Buenos Aires, nosotros tenemos un salario inicial para un maestro de grado de 7.280 pesos. En consecuencia, estamos planteando que ningún docente de la provincia de Buenos Aires perciba un salario inferior a 10.000 pesos y que particularmente en la composición del salario este aumento impacte en el básico, porque esto repercute tanto en la escala salarial como a su vez en la antigüedad y a su vez lo más importante, ¿no?, que lo perciben los trabajadores docentes jubilados. Claro, acá se está hablando de un sueldo inicial que va a llegar a 8.500 pesos, pero a partir de julio, ¿no es cierto? También porque va a ser de 7.800 a partir de febrero, pero ustedes van por más, porque van por 10.000. ¿A partir de cuándo? ¿A partir de ahora? Claro, nosotros una de las cuestiones que también queríamos plantearte respecto de la paritaria nacional es que la paritaria va a continuar abierta y que va a haber monitoreos de cómo van impactando las medidas económicas nacionales, todo esto que ha pasado con la devaluación, el tema de que los datos aún son una proyección del incremento de las tarifas eléctricas, pero por otro lado también ya se está hablando de incrementos en transporte y gas. Entonces nosotros hemos planteado a nivel nacional, que también lo estamos haciendo en las provincias, un monitoreo de estos impactos en el salario. Por lo tanto, la paritaria continúa abierta. Para nosotros esto es muy importante porque da certezas, digamos, a la posibilidad de la continuación de la negociación desde los trabajadores y por lo tanto seguir manteniendo el recupero de nuestro poder adquisitivo, que es el objetivo central que nos estamos planteando en el marco de estas paritarias. Claro, esto es lo que ha dicho por lo menos el ministro de Educación Nacional, ¿no es cierto? Que las paritarias van a estar abiertas en base a lo que vaya pasando con la inflación, más allá de lo que se establece ahora, el acuerdo que se podría llegar a firmar en los próximos días, ¿no? Por lo menos mañana se va a cerrar, parece. Pero lo que pasa es que sigo insistiendo, porque 8.500 a partir de julio y ustedes están planteando 10.000 a partir de ahora. Nosotros, digamos, lo que estamos diciendo es un inicial de 10.000 pesos. Claro. El tema es que a su vez la Nación también se ha comprometido en otros años a acompañar de manera complementaria los presupuestos de las provincias para que cada una de ellas pueda seguir sosteniendo los porcentuales en línea con lo que se acuerda en términos nacionales. O sea, con eso, entonces, con el Fondo de Incentivo a Docentes, ayuda extra, digamos. Y además aportes extras que a veces se han hecho desde la Nación a cada una de las provincias para fortalecer los propios presupuestos provinciales que se destinan al salario de los trabajadores de la educación. Y para nosotros es tan importante destacar que en el marco de esta propuesta que va a ser puesta a consideración de los trabajadores de todo el país y luego se expresará ese posicionamiento en un Congreso Nacional
por lo menos convocado desde la CETERA, los otros puntos que también son muy centrales y que tienen que ver con consideraciones que nosotros hacemos de variables que hacen a garantizar educación pública de calidad. Por un lado, el Gobierno Nacional se compromete a transferir recursos para garantizar la infraestructura escolar, es decir, los edificios escolares en condiciones dignas. Sí. Por otro lado, la continuidad de un programa que es muy destacado por los trabajadores de la educación y que es un programa que parte de un acuerdo paritario realizado con el gobierno anterior y que ha sido reconocido por el Ministerio de Educación de la Nación como muy valioso en la propuesta general y en la universalización que llega a todos los docentes. Es decir, va a haber una continuidad del Programa Nacional de Formación Permanente, una continuidad también de los programas socioeducativos. Esto también es muy importante porque forma parte de los proyectos educativos de las escuelas y se va a monitorear su desarrollo y su funcionamiento. Claro. Es decir, que estas otras variables son para nosotros tan importantes como el derecho a un salario digno, la posibilidad de que haya políticas públicas y recursos destinados a garantizar educación de calidad. Claro, es verdad, no solamente reclaman el salario, sino la calidad en la educación. Pero más allá de esto, digamos, si vamos al salario, el 24,1% de la propuesta del gobierno de la provincia de Buenos Aires no se condice con esta y con el reclamo de ustedes de llegar a 10.000 pesos. Sí. Lo veo lejos y me extiendo más allá para preguntar si habrá medidas de fuerza o qué van a hacer o llegar a un acuerdo, porque a nivel nacional se está llegando a un acuerdo. Bueno, recuerden que nosotros partimos de anuncios del gobierno nacional planteando que no podía haber una recomposición salarial, que tenía que ser en torno de un 20%. Sí. Después se planteó no superior al 25%, sí. Después que estuviera cercana al 30%. Y en realidad nosotros seguimos sosteniendo con convicción cuál era la caracterización que tenemos respecto al deterioro que había sufrido el poder adquisitivo del salario de los docentes, qué variables económicas habían estado incidiendo, ¿no?, en esta última etapa en particular, porque la devaluación, por un lado, la inflación, el alza en el costo de la canasta alimentaria, el impacto, vuelvo a repetir, que van a tener el incremento de las tarifas eléctricas, claro, y en proyección. Por lo tanto, por eso nosotros también estamos planteando la continuidad de la paritaria abierta, sí, es decir, que permita monitorear cómo este recupero del poder adquisitivo del salario se sigue manteniendo en el tránsito del año. Bueno, el Ministerio de Educación Nacional se refirió precisamente al resarcimiento, o sea, dijo una palabra que para ustedes habrá sonado hasta mágica y esperanzadora, ¿no? Ahora bien, por ejemplo, el acuerdo que se está estableciendo a nivel nacional, ¿a ustedes les da esperanza para poder arrimar, digamos, porcentajes con el gobierno de la provincia de Buenos Aires? Es que una de las condiciones que también estamos planteando, reitero, es que esto le dé otra dinámica a las paritarias provinciales. Hay paritarias que no se han convocado o se han convocado y no ha habido propuestas, u otras están muy distantes, como en el caso de la provincia de Buenos Aires. Si las paritarias provinciales estaban en línea con lo que venía planteando el Ministerio de Hacienda Nacional, de no superar el 25% en las propuestas, hoy esto se ha desmontado. Por lo tanto, van a tener una dinámica y la posibilidad que los planteos que nosotros hacemos respecto de que un salario digno en relación al piso salarial inicial en la provincia de Buenos Aires no puede ser inferior a 10.000 pesos, nosotros creemos que tienen que estar ahí. La decisión, eso queda en la decisión política del gobierno de la provincia de Buenos Aires ahora. Es decir, si va a contar con los recursos, si como expresa discursivamente valoriza a los docentes, valoriza la educación pública, el ámbito de la negociación paritaria es el momento de expresar en hechos concretos eso que se expresa en términos discursivos. ¿Y cómo está el ánimo? Y lo concreto para nosotros es arribar a un salario que recupere el poder adquisitivo. ¿Y cómo está, digamos, ese vínculo con la provincia ahora, en el marco de las paritarias? Las negociaciones se vienen dando, es decir, vienen funcionando la Comisión Técnica Salarial, también se abrió la semana pasada la comisión de manera integrada, que nosotros estamos planteando que funcionen desdobladas, las comisiones de condiciones de trabajo y de salud laboral. Por eso decimos, para nosotros es integral el planteo en el marco de la paritaria. No nos han informado aún en la provincia de Buenos Aires cuáles son los recursos y los programas que se van a destinar para infraestructura, qué va a pasar con el transporte escolar, el servicio alimentario escolar es para nosotros una preocupación, fundamentalmente en las comunidades más humildes, donde esta situación, digamos, de las medidas macroeconómicas nacionales impactan con más crudeza. Creemos que hay que seguir manteniendo los comedores escolares con alimentación nutritiva que complemente lo que las familias pueden es importante, y algunos que quizás no puedan tener una buena ración diaria de comida por día. ¿Cómo está funcionando el tema de los comedores escolares?
Hasta ahora vinieron funcionando, digamos, de manera diferente en cada uno de los municipios. En algunos está más organizados, en otros a veces no se garantiza la calidad nutricional que nosotros hemos venido planteando, pero creemos que esta es la oportunidad, habiendo, digamos, una nueva gestión, de revisar cuánto dinero se destina por alumno y además también revisar, y nos lo han planteado así, que van a trabajar articulados con el Ministerio de Salud de la provincia, la calidad nutricional de los alimentos. Nos parece que es fundamental cuando esto atiende a niños y jóvenes, ¿no? Nos parece que esto es muy importante. Así, reitero, como todo lo que tiene que ver con los programas socioeducativos, todo lo que aborda la resolución de las problemáticas edilicias. Ahí tenemos una complejidad, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en todo el país. El tema del dengue. Se necesitan que en estas semanas haya políticas de mantenimiento preventivo. Ya estamos nosotros en las escuelas, en algunas escuelas y distritos se ha avanzado en esto y en otras no. En otras no ha pasado. ¿Qué se está haciendo? Hay distritos donde no se han hecho los acondicionamientos para que nosotros, ni siquiera para que nosotros podamos trabajar, y incluso están faltando. Y todo lo que tiene que ver con la limpieza de las zanjas, la desinsectización, la limpieza de los tanques, los desagües pluviales, es decir, lo mismo que se acondiciona en las distintas barriadas en la escuela, que va a albergar algunas, en las escuelas rurales son pocos niños, pero tenemos escuelas de 2.000 y 2.500 niños y jóvenes, que creemos que estas cuestiones que hacen a las políticas preventivas y de mantenimiento se tienen que desarrollar en este periodo. Tenemos 2 semanas en las cuales esto tiene que ser una actividad eficiente. Esto es importante también, más allá de hablar del salario, me parece importante hablar de estos temas, comedores escolares, el tema de la prevención del dengue, desinfectar todo, el tema de las zanjas, porque bueno, uno se tiene que poner en lugar de escuelas, ¿no es cierto?, que quizás no están en el centro de una ciudad, sino que están en otras condiciones que pueden ser más precarias y que afecten a la calidad de vida, al medio ambiente, a la salud de los chicos que vayan al colegio, de los docentes, los propios padres. Ahora bien, en este ámbito de negociaciones paritarias, ¿cuánto más cerca o más lejos se encuentran de un acuerdo? Ahora todavía estamos distantes. ¿Muy distantes? ¿Cuánto de distantes? ¿Del 1 al 10? Y estamos distantes casi 9, digamos, pero bueno, si uno puede, me parece que ponerlo incluso en términos de variables. Yo creo que acá nosotros vamos con toda la predisposición, porque ya estamos en las escuelas, ya estamos planificando, ya estamos organizando. Sí, pero si decís que son 9, la diferencia, ya digamos, estamos organizando, ya estamos nosotros organizándonos, ya estamos desarrollando con qué alumnos vamos a trabajar, estamos intercambiando conocimientos con los docentes, estamos en las escuelas. La decisión nuestra tiene que ver con el inicio del ciclo lectivo, es lo que más nos interesa, es nuestro objetivo central, de qué manera ya estamos acondicionando las escuelas y las propuestas didácticas para darle la bienvenida a nuestros niños, a nuestros jóvenes y también a los adultos que cursan en los diferentes niveles. Bueno, me quedo con eso, darles la bienvenida y que llegue a un acuerdo. Esperemos y que no haya paro. Esperemos que haya resolución del gobierno de la provincia de Buenos Aires para poder avanzar en una propuesta que resuelva en el marco de la paritaria una recomposición salarial para los trabajadores a Baradel de 1 a 10 y no está un poco más cerca, porque el 9 me parece demasiado distante para seguir con la negociación. Pero bueno, la negociación continúa. Sí, está bien. Bueno, esperemos entonces que achiquen un poco esa brecha, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, vamos con otro tema.